Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Gobierno de Dios, de todas las
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. ¡Qué gloria! Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. Y en mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corrido contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo rindo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor,
Dioses, estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Un saludo a todas las naciones, a donde sabemos que llega el Evangelio del Espíritu, donde llega el Dios vivo, porque no lo decimos nosotros, sino sabemos que está escrito, y este Evangelio va a llegar hasta el último rincón de la tierra, porque era necesario. Así pues, un saludo a los dioses en todas las naciones, a las primicias, a los que ahora se reúnen con el conocimiento del Dios vivo, porque es necesario que conozcamos cuáles son los misterios para así tener una mente renovada, para así tener el beneficio de poder disfrutar de nuestra herencia. Así pues, vamos a comenzar esta reunión y vamos a ver el clip que tenemos para esta oportunidad, en el cual nosotros podemos ir confirmando la secuencia del evangelio que se predicó en la gracia, ya que esta forma de llevarnos a una transformación. Veamos el clip. Entonces Dios dice, vosotros sois dioses. Vamos a verlo, Salmo 82, verso 6, porque aunque lo hayamos leído, hay que seguir leyendo. Yo dije, vosotros sois dioses. Imagínate, dioses sin poder. No me lo quita el verso todavía, pero imagínate dioses sin poder. Con razón tú le dices a la gente por ahí, diga soy Dios, no se atreve. ¿Cómo decir soy Dios? Sí, si yo ando en bancarrota. Y es falta de fe, porque tú no estás suponiendo, no, yo soy un Dios y yo tengo el poder de Dios. Y en fe digo que se va a perfeccionar más el poder de Dios en mi vida. Bueno, esa es la importancia de nosotros pasar un pequeño fragmento de las predicaciones de Jesucristo hombre, las predicaciones de José Luis de Jesús, ya que él comenzó a enseñarnos la posición de la cual hoy disfrutamos. ¿Cuántos creen que eso es así? Ahí comenzamos nosotros a oír que éramos dioses. Sin embargo, esa posición no había llegado sino hasta la transformación. No podíamos ser dioses porque teníamos un cuerpo de muerte. Pero cuando se diera esa circuncisión no hecha a mano y nosotros íbamos a participar también de ella, entonces se iba a manifestar ese diosado en nosotros. Así pues, vamos a pasar a el consejo para nuestra prosperidad, ya que todo esto es parte de lo mismo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación por medio de renovar el entendimiento nos lleva a un conocimiento. Y si nosotros estamos renovando el entendimiento y ya estamos viviendo una transformación, vamos a saber que la gracia fue un periodo de tiempo que sirvió para llevarnos a una posición mejor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la siembra? Pues en la gracia se sembró
En la gracia, Jesucristo hombre nos enseñó que sembrando nosotros cosechábamos. Porque antes de conocer nosotros la doctrina de Jesucristo hombre, lo que dábamos era ofrendas en cualquier parte, en cualquier lugar, sin conocimiento. Pero en la gracia sabíamos que estábamos sembrando en buena tierra. Y por lo tanto la cosecha en una buena tierra tiene que ser buena. Y si fue bueno en la gracia, ¿cuánto más será en la transformación? Ahora la manera no cambia. Aquí también usted siembra en una excelente tierra, en un mejor terreno, y su cosecha también va a ser mucho mejor. Por eso dice ahí en Romanos, que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiere decir que tenemos el beneficio de la cosecha con un conocimiento, ya que Dios no miente. Si usted siembra, cosecha. Y si usted siembra abundantemente, abundantemente también va a cosechar. Así pues, pase y participe de ese privilegio de saber en dónde está sembrando y cuánto está cosechando. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo
Bueno, vamos a entrar al consejo de la palabra del Dios vivo. Ciertamente hemos venido en una secuencia de gloria en gloria, de la misma manera como se manejó la gracia. Jesucristo, hombre, traía esta revelación de los misterios y siempre venía en aumento. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bien importante, que de hecho todos son importantes. Este tiene por título la voluntad de Dios. De hecho, algunos imaginan la voluntad de Dios, pero ahora vamos a verlo nosotros conforme a lo que está escrito. Para eso vamos a leer un versículo que no está en el calqueo y está en Efesios capítulo 1, verso 11, y dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Note que dice que en él también tuvimos herencia. Y esos eran los beneficios que íbamos a tener como escogidos, y ese era el designio de la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios era que se manifestaran los herederos. Ahora, para que esa manifestación de los herederos se llevara a cabo, es que vamos a hablar en esta oportunidad conforme a lo que está escrito. Hebreos capítulo 10, verso del 5 al 14. Dice así, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Fíjese, los sacrificios y las ofrendas eran según la ley, y la ley no era de fe, la ley era por obras. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Note la importancia que tiene, que había que quitarlo primero para establecer lo último. Ya vamos a hablar de eso cuando leamos los siguientes versos. Verso 10. En esa voluntad, o sea, ya estando en lo último, en esa voluntad que de lo que estamos hablando es la voluntad de Dios, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, dice en el 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Note esto, que había un sacrificio que se hizo conforme a la ley. O sea que cuando Jesús de Nazaret fue crucificado, ese fue un sacrificio para quitar la ley.
pero era necesario que hubiera una muerte para poder quitar la gracia. O sea, los dos eran pactos, uno para el pueblo judío, que era la ley, y la gracia era para un pueblo gentil. Obviamente, en la nueva creación dice, donde no hay judío ni gentil. Quiere decir que estas dos manifestaciones o estos dos velos tenían que ser quitados. Pero cuando viene lo último, había que quitarlo primero. Por eso cuando comienza la predicación de Jesucristo hombre, ya no tratamos con Jesús de Nazaret, ni lo que él hizo cuando anduvo en un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Entonces, si usted nota, allá en Romanos 7:4 dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Eso era en la gracia. Entonces, quiere decir que tanto el sacrificio que se hizo para quitar la ley, como el sacrificio que se hizo para quitar la gracia, fueron buenos, pero era parte de un crecimiento, era parte de un conocimiento, o sea, era necesario para poder llegar a la transformación. Esto lo comienza a anunciar Jesús de Nazaret. Vamos a ir entonces, conforme a lo que está escrito, a un libro histórico. Vamos a Mateo, capítulo 24, versos del 24 al 28. Y dice así, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, cuando habla de falsos cristos, es porque están ofreciendo falsas salvaciones. La palabra Cristo quiere decir redentor. La palabra Cristo quiere decir salvador. Y usted conoce un sinfín de doctrinas y todas le ofrecen una salvación. Todas le ofrecen una redención. Pero Jesús de Nazaret anuncia la forma la cual nadie entendió sino hasta la transformación. Dice así entonces, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Recuerda usted ese versículo que nos mostró Jesucristo hombre, José Luis de Jesús? Porque ahí encerraba un misterio. Y el misterio era que el primero, que fue Jesús de Nazaret, nació allá en Jerusalén, en Israel. Y el segundo, el que iba a quitar la gracia, nació en Puerto Rico. Por eso es que habla de que era como el relámpago, que principiaba en oriente y terminaba en occidente. Este fue un periodo de 2000 años y una sola manifestación de Jesucristo. ¿Por qué es una sola manifestación? Porque si allá en Hebreos capítulo 9, verso 28, dice, y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado. Quiere decir que si iba a venir una segunda vez era el mismo. Porque vino la primera y una segunda estaba hablando de la venida del mismo Jesucristo. Porque Dios es uno. O sea, todo esto ha sido un plan de Dios en dos velos. En el cuerpo que tenía semejanza de carne de pecado, y después ese que resucitó al tercer día y que estuvo en luz inaccesible por un buen tiempo y que viene en 1973 y se mete en un cuerpo de carne de pecado que era un cuerpo puertorriqueño llamado José Luis de Jesús Miranda, era el mismo Jesucristo. Ahí venía por segunda vez. Por eso era que Jesucristo hombre decía: no miren este cuerpo. Si miran este cuerpo van a tropezar. Si miran esta carne, decía él. Lo que sale de mi boca era Jesucristo el mismo. Vamos a ver entonces Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiere decir que había un solo sacrificio. ¿Por qué? Porque había un solo Cristo. No habían dos Cristos. O sea, no habían dos Jesucristos. Había solo uno. El primero hace un sacrificio conforme a la ley. Y el segundo venía a explicar y salvar así a los que le esperaban. De hecho, todos esperaban la venida del Señor. Allá en Tesalonicenses dice: en cuanto a la venida del Señor, no os dejéis mover fácilmente, porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el inicuo, el hombre de pecado. Y esto fue lo que nos enseñó claramente Jesucristo hombre, porque la venida del Señor era Él. Y venía a mostrarnos un evangelio que nos llevaba a una transformación. Ese era el anhelo de Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué necesitábamos nosotros una segunda venida? Porque teníamos un cuerpo de muerte, teníamos un cuerpo de pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, verso 21 al 25 para entender esto conforme a lo que está escrito. Romanos capítulo 7, verso 21 al 25. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Note que ahí estaba el pecado en un cuerpo de muerte, pero ya la gracia hacía que Pablo comenzara a conocer el beneficio del Espíritu. Y eso nosotros lo conocimos con las predicaciones de Jesucristo hombre, que teníamos un cuerpo de muerte, el cual Pablo dice aquí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Para qué? Para que quedara únicamente la mente que servía a la ley de Dios, ya sin el estorbo del conocimiento carnal. Por eso, cuando se quita la carne, se quita una doctrina que todavía dañaba la manifestación de un espíritu. Vamos a ver en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 17. Dice así:
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiere decir que la segunda manifestación, o sea, lo último, era Jesucristo en un cuerpo de carne, porque eso sirvió para predicar la gracia. Entonces el 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el mismo paso, porque José Luis lo dijo bien claro, de la misma manera. Era un misterio, de la misma manera. ¿Se recuerda que acabamos de mencionar Romanos 7:4? ¿Cómo se dejaba entonces la manifestación del velo Jesús de Nazaret? Y ahora aquí nos dice cómo se deja la manifestación del velo José Luis de Jesús. Pero Jesucristo, Él vive para siempre. Él era Dios mismo, Él es Dios mismo y seguirá siendo Dios. Aunque a través de la historia representó algo tan importante como era Jesucristo, que era el que nos venía a salvar. Ahora ya estamos nosotros salvos. ¿De qué nos salvó? Del cuerpo de muerte que decía Pablo que quería que le fuera quitado. Por eso José Luis de Jesús decía: anhelamos la transformación. Ahora, note esto: para entrar a una transformación es necesario cambiar la forma de doctrina. Y para eso vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que la palabra Espíritu está con E mayúscula, porque es el Espíritu de Dios. O sea, es la enseñanza del Dios vivo. Entonces quiere decir que iba a haber un tiempo que se podía andar conforme al Espíritu. Note lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿La ley de qué dice? La ley de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que había una ley que estaba en los miembros de Pablo, porque veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, nosotros entendemos que se puede andar en el Espíritu, pero el conocimiento es el que nos va a dar la revelación de por qué somos espirituales. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La enseñanza se llama la voluntad de Dios. O sea que para nosotros estar en la voluntad de Dios, necesitamos tener un conocimiento.
de cómo renovar el entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar el entendimiento? Dejando las manifestaciones de Jesucristo en los velos, para poder entrar al conocimiento del Dios vivo, que es el Espíritu que nosotros estamos conociendo a través de la doctrina. Esto es bien sencillo de entenderlo. ¿Y sabe cómo es que se logra esto? Poniendo la mente a disposición de Dios. O sea que cuando usted viene a este lugar, viene a escuchar las palabras del Dios vivo. Aquello que anhelaron todos los antepasados, lo que no se dio a conocer en la manifestación de Jesús de Nazaret, porque Él no enseñó doctrina, ni tampoco se dio a conocer, en la manifestación de la gracia. Por eso fue que, si usted se recuerda, hace 8 días en un clip que vimos de Jesucristo hombre, dijo que Él había enseñado muchas cosas, pero que en la transformación venía lo más importante. Cuando esto crezca, cuando esto se ponga mejor, y se está poniendo mejor. La gracia fue buena, que de hecho muchos en la gracia también abandonaron la carrera, pero la gracia fue buena. Y note usted que cuando José Luis de Jesús manejó el ministerio de la gracia, habían normas. Se recuerda que Martín Guío, que era el que habla, o sea, nosotros no tenemos problema en mencionar nombres en este lugar, porque esto fue parte de la gracia, parte de la historia. Y decía, mire, si el niño está molestando, dele una vueltica por ahí, para no desatender la mente de los demás, porque era tan importante la gracia para poder ir conociendo el beneficio del Espíritu. También decía, si usted viene, apague su teléfono, guárdelo. Pero eso era en la gracia. Aquí ya no se puede. Solo el que tiene necesidad del conocimiento del Dios vivo. Entonces, ¿qué quiere Dios del creyente? La mente. ¿Con qué le sirve uno al Señor ya sin el cuerpo de muerte de pecado? Pero ¿y si no tiene nada en la mente? El ejemplo es bien claro. Fíjese que allá en el desierto caía maná del cielo. Y era la comida material. Y todos iban a recoger un homer, se llamaba una palanganita que les daban, que era la única para el día. Si alguien conoce la historia de cuando anduvo en el desierto el pueblo de Israel, y tenían que ir todos los días a recoger esa comida, y algunos que querían recoger para otro día, se les engusanaba. Sí, no sé si la palabra la conozcan en las naciones, que se les chuqueaba, hablando aquí en el término del vocabulario guatemalteco, pero se les descomponía, se engusanaba, se echaba a perder. Y era el alimento que ellos iban a buscar para sobrevivir. Pero esa era la figura. Aquí, cuando Dios está dando del maná, es una sabiduría, es un conocimiento, es una doctrina. Es la que nosotros tenemos que saber recibir. Obviamente, si no nos dicen cómo, si no nos enseñan, pues se nos hace un poco o mucho difícil de poder comprender que este es el mejor lugar donde muchos hubieran querido estar a través de la historia, y no lo están. Muchos que anduvieron en la gracia tampoco fueron llamados, menos escogidos. Note la importancia entonces de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, que usted conozca sus misterios. ¿Cómo los va a conocer si no se congrega, si no viene, si no escucha lo que
cada miércoles habla Emilio Gravispo. Hoy pues no pudo estar él, estoy yo en el lugar de él, pero tenemos la misma mente. Es el mismo beneficio que el Dios vivo nos ha dado por conocimiento, porque estamos hablando conforme a lo que está escrito, y esto muestra que tenemos una misma mente, de lo cual rápidamente vamos a hacer una pequeña aclaración para no enfrascarnos tanto en esto. Pero esta es la voluntad de Dios, que Dios trabaja con mentes dispuestas. Romanos 12:2. Vamos a Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. ¿Estamos ahí? Estos versos son bien conocidos, estos versículos, en la gracia y en la transformación, porque lo que entramos es en una transformación, en una renovación del entendimiento. Quiere decir que los mismos versos los estamos entendiendo de otra manera por la manifestación de los misterios revelados a sus escogidos. Dice así, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovados en el espíritu de, ¿qué dice? ¿Qué es lo importante entonces? Renovar la mente. Pero si no se le mete el conocimiento del evangelio del Dios vivo, esa mente va a estar sin renovación. Por eso es que muchos se quedarán en la gracia, y en la gracia hay un cuerpo de pecado, en la gracia hay una esperanza, en la gracia no está el beneficio que tenemos los que fuimos transformados. Y no lo digo yo, es conforme a lo que está escrito. Entonces, ya vamos a ir saliendo. Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Guardando una unidad, porque tenemos una mente, una cabeza, y nosotros somos un cuerpo. Dice el 4, un cuerpo y un espíritu. O sea, el Dios vivo y su iglesia. Entonces, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuándo fuimos llamados? En la gracia. Solo que en la gracia decía, un Señor, una fe y un bautismo. Quiere decir que así como el orden que se tenía en la gracia es en la transformación, solo que aquí solo hay un cuerpo y un espíritu. El Dios vivo y su iglesia, la cabeza y el cuerpo, que es en la secuencia que nosotros vamos, conociendo la cabeza y el cuerpo, que era en la formación de la iglesia, que fue la enseñanza de hace 8 días. Entonces, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. Siempre ha sido uno, que Dios es uno. Ese era el misterio. El Padre y el Hijo son uno. O sea que Jesucristo era el mismo Dios. Nunca ha habido otro. Solo fueron unas manifestaciones a través de unos velos en las dispensaciones de los tiempos. Pero Dios es uno, el que ahora es el Dios vivo, el que ahora es el Dios y Padre de los espíritus. Filipenses capítulo 2, verso 13 al 15.
Mire, nosotros solo tenemos que poner la mente y es bien fácil. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué dice? Esa es la voluntad de Dios, que usted deje la mente en manos de Dios los 30 minutos, 35, 40, que si no está pidiendo. ¿Se acuerda que una vez José Luis habló de que no sé cuántas horas se le servía al Señor, tantas a la semana, tantas al año, tantas? Cuando hizo una enseñanza de una exhortación, o sea, tanto cuesta para que Dios pueda hacer la voluntad en su mente, que es volverlo heredero, hacerlo un Dios, que en posición ya está hecho, pero sin el conocimiento no se puede uno manifestar de esa manera. Entonces dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. No dice hijos de Jesucristo. O sea, Dios es el Padre de los espíritus. Y nosotros siempre hemos sido hijos. Y ahora somos espíritus justos hechos perfectos. Sin mancha. Quiere decir que no es en la gracia. En la gracia todavía había mancha. Aquí dice sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, es importante la palabra del Dios vivo. Si la voluntad de Él es hacernos herederos, Él quiere que nos manifestemos como lo que somos. Y así se van a manifestar en todas las naciones. Porque esto está escrito y dice que no son 2, 3. O sea, las primicias somos pocos. Pero esto ya la gente que nunca había oído se está interesando en esto. Así que vamos a terminar entonces con Romanos 11, 32 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Por el mismo conocimiento estábamos en desobediencia. Ahora, ¿para qué fue eso? Para tener misericordia de todos. O sea, para trasladarnos a una posición donde sin carne estamos llenos de misericordia de Dios, viviendo como dioses, como herederos, como espíritus justos hechos perfectos. Dice el 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, ¿de quién? De Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así pues, dioses, sabemos que Dios nos lleva de gloria en un crecimiento para mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gloria. Así pues, nos miraremos en una próxima oportunidad y nosotros nos declaramos como nos declara lo que está escrito: bendecidos con toda bendición espiritual, conociendo los lugares celestiales, viviendo ahí, sentados juntamente con Él y disfrutando los beneficios y las riquezas de este tiempo.
Bendecidos.